Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, se me esconde de lo que solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Amados amigos y amigas, ya se grabó un primer video sobre el tema la conversión. Ese video se tituló Conversión o Perdición. Este segundo video se titula Conversión y Reino. Y vamos a leer en la Biblia la palabra de Dios. En el capítulo 18 del Evangelio según Mateo, versículo 3, el Señor Jesucristo, hablando a los apóstoles, a los 12 apóstoles, les dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué Cristo dijo estas palabras a los apóstoles? Ellos habían tenido una disputa, un altercado, una discusión sobre quién de ellos habría de ser más grande en el reino de Dios. Entonces Cristo, para reprender esa mentalidad mundana, carnal y pecadora, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo a los apóstoles estas palabras. Cristo les dijo: si no os volvéis. El Nuevo Testamento usa la palabra griega strefo, para significar convertir, apartar, volver. En las diferentes versiones de Biblia, amados amigos, por ejemplo, la versión popular dice así: les aseguro que si ustedes no cambian, no entrarán en el reino de Dios. La Nueva Biblia de las Américas dice así: en verdad les digo que si no se convierten, no entrarán en el reino de los cielos. La Nueva Traducción Viviente dice así: les digo la verdad, a menos que ustedes cambien, no entrarán en el reino de los cielos. La traducción en lenguaje actual dice así: ustedes tienen que cambiar su manera de vivir para entrar en el reino de Dios. La versión Reina Valera Revisión 1960, que es la que leí al principio, dice así: de cierto os digo que si no os volvéis, no entraréis en el reino de los cielos. Desde luego, todas las versiones de Biblia, amados amigos, todas las versiones de Biblia, todas incluyen las palabras si no os volvéis y no os hacéis como niños. Todas incluyen si no os hacéis como niños. ¿Por qué Jesús pone a un niño de ejemplo? Porque los niños no tienen pecados. Porque en los niños no hay intención hacia el pecado. Porque los niños son limpios, son puros en el sentido moral y espiritual. Por eso Cristo pone a un niño de ejemplo. Y Cristo les dice: si no os volvéis, si no cambian, si no se vuelven, si no se apartan, si no abandonan su pecado y se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Pero qué es el reino de los cielos, amados amigos? Mire, el concepto reino de Dios o reino de los cielos es un concepto más amplio que el de iglesia, porque incluye, o más bien se refiere, al gobierno de Dios en el cielo. Antes de crear Dios el universo, la tierra y al hombre en ella, Dios ya estaba reinando desde la eternidad. Y Dios, en su amor y en su misericordia, se propuso desde la eternidad extender su reino aquí entre los hombres a través de Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya vienen reinando, amados amigos, lo reitero, lo repito, desde antes de la creación del universo, la tierra y el hombre en ella. Dios ya viene reinando desde la eternidad, pero Él, en su propósito eterno, se propuso que a través de Cristo, de su Hijo, se estableciese o se extendiese su reino aquí en la tierra, y Cristo vino para establecer este reino. Este reino
es en propósito desde la eternidad, amados amigos. Este reino que Cristo vino a establecer fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Fue anunciado por Juan el Bautista al comenzar y durante su ministerio. También Cristo lo anunció durante su ministerio y Cristo mandó a los 12 apóstoles y a otros 70 o 72. También los envió de ciudad en ciudad y de dos en dos a anunciar que el reino se había acercado. Y Cristo hizo la promesa de edificar ese reino o iglesia. Y ese reino o iglesia llegó a ser una realidad en Hechos capítulo 2. Y a partir de Hechos capítulo 2, versículo 47, donde dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos, ya se habla del reino o de la iglesia como una entidad presente, existente y funcional. Hebreos 12, 28 dice que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Colosenses 1, 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Juan el apóstol en Apocalipsis 1:10 dice que él se encontraba en la isla de Patmos por causa de la predicación. Y él dice que es copartícipe, dice, soy copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. Entonces el reino fue establecido ese día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Entonces Cristo dice que es necesario convertirse para poder entrar a ese reino, el reino de Cristo, la iglesia de Cristo que está militando aquí en la tierra, pero que su verdadera ciudadanía está en los cielos. Entonces, fíjese muy bien que si usted no entra al reino de Cristo aquí en la tierra, menos podrá entrar al reino de Dios allá en el cielo, a la eternidad, a la misma presencia de Dios y de Cristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla de la conversión de los tesalonicenses. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, versículo 6 en adelante, del capítulo 1, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Fíjese muy bien, dice el apóstol Pablo, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hechos, capítulo 17, se nos habla del inicio de la iglesia en Tesalónica, por medio de la predicación de Pablo, acompañado de Silas, Timoteo y Lucas. Fíjese muy bien, ahí en Hechos 17, versículo 1 en adelante. Pasados por Anfípolis y Apolonia, llegamos a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y dice el 4, y algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron. Esta palabra creyeron incluye todo el paquete completo, o sea, se convirtieron. Oyeron el evangelio, creyeron el evangelio, se arrepintieron de sus propios pecados, confesaron la deidad de Cristo y fueron bautizados para perdón de sus pecados. Así dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y así inició la iglesia de Cristo allá en Tesalónica, amados amigos, como por el año 51, 52 después de Cristo. Un año después que esta iglesia dio inicio, que estos hombres y mujeres fueron añadidos al reino, Pablo les escribió la primera carta y después la segunda carta. Y en esta primera carta, amados amigos, Pablo les da consolación, esperanza, y también habla de la aflicción de ellos y de él mismo, y también de la venida de Cristo en sus primeras palabras de la epístola primera. Cuando les escribe la segunda carta, fue para corregir ciertos puntos de vista acerca de la segunda venida de Cristo. Pero, fíjese muy bien, lo importante aquí es que estos hombres y mujeres
respondieron al llamado, se convirtieron de los ídolos muertos al Dios vivo y verdadero, amados amigos. Vamos a leer en Hechos, fíjese muy bien, otro asunto aquí en Hechos, capítulo 9, 32 al 35. Vemos al apóstol Pedro predicando la palabra de Dios. Y dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Al presenciar la sanidad completa de este hombre llamado Eneas, muchos se convirtieron a Cristo, o sea, oyeron el mensaje del apóstol Pedro, creyeron el mensaje del Evangelio, se arrepintieron de sus propios pecados, confesaron la deidad de Cristo y fueron bautizados para perdón de sus pecados, para entrar al reino de Cristo o iglesia de Cristo. Tenemos también al apóstol Pablo. Fíjese muy bien en Hechos 14, en Listra. En este lugar apedrearon, arrastraron al apóstol Pablo. Y no lo arrastraron 10, 15, 20 metros, algunos cientos de metros, tal vez. Lo arrastraron, lo sacaron fuera de la ciudad por andar predicando el Evangelio. En este lugar, antes de que golpearan y arrastraran a Pablo, ellos sanaron a un cojo de nacimiento. Fíjese muy bien, Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se da cuenta cómo Pablo y Bernabé andaban ellos haciendo un viaje evangelístico? Llegaron a esta ciudad entregada a la idolatría. Y ellos les dicen, os anunciamos, el versículo 15, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis, o sea, obedezcan al evangelio. Esta palabra, acuérdese, incluye el paquete completo, oír el evangelio, creer el evangelio, arrepentirse de los propios pecados, confesar la deidad de Cristo o la fe en Cristo y bautizarse para perdón de los pecados. En Hechos 15, versículo 3, tenemos al apóstol Pablo, a Bernabé y a otros judíos que iban con ellos. Iban ellos en un viaje de Antioquía a Jerusalén. Y dice ahí que ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, versículo 3, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. O sea que Pablo y Bernabé, en su primer viaje evangelístico, tuvieron mucho éxito, porque muchos gentiles y judíos también, pero más gentiles, se habían convertido a Cristo. Por eso dice allí, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Dice el 19, por lo cual yo juzgo. Aquí ya, según el contexto, es Jacobo el que está hablando. Y él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cómo se les estaba inquietando? Pues los maestros judaizantes andaban inquietando a los gentiles convertidos a Cristo, diciéndoles que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés o guardar la Torá. Así como hoy día hay maestros, hay religiosos, hay creyentes que se dicen ser mesiánicos. Y ellos te dicen que tú tienes que circuncidarte, que tienes que guardar las fiestas judías, que tienes que guardar el sábado, que tienes que guardar la Torá, porque ellos enseñan que la Torá está vigente. Pero eso no es cierto, amados amigos. Ya la Torá no está vigente. Ahora lo que está vigente es el nuevo pacto de Cristo.
Y cualquier persona en el mundo que quiera ser salvada, ser perdonada de sus pecados e ir a la vida eterna, tiene que obedecer el nuevo pacto, tiene que obedecer al evangelio de Cristo, tiene que convertirse para que sea añadida a la iglesia de Cristo, al reino de Cristo. Así que no se deje inquietar. Por eso dice aquí, mire, vuelvo a leer, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Vamos a leer, amados amigos, vamos a leer otro pasaje muy importante. Fíjese muy bien, pasaje muy importante en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 15. Dice el Señor Jesucristo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha hecho duro, torpe, así como hoy día muchos judíos que no reconocen a Jesús como el Mesías. El corazón de ellos o la mente de ellos está entorpecida, endurecida, enterquecida. Por eso dice aquí, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, o sea, su entendimiento, para que no vean con los ojos o el entendimiento y oigan con los oídos y y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, para convertirse a Cristo hay que llegar a un entendimiento, hay que estudiar la palabra de Dios en cuanto a este asunto del oír, el creer, el arrepentirse, la confesión, el bautismo, el reino y tener perdón de nuestros pecados y esperanza de vida eterna. En la conversión, amados amigos, el hombre toma iniciativa. La iniciativa se esfuerza por llegar a un entendimiento de estos asuntos. Desde luego que si no se esfuerza, no llega a un entendimiento y pues no se convierte. Vamos a leer en Hechos 3:19, donde dice, así que arrepentíos y convertíos. Es lo que les dice el apóstol Pedro a estos judíos en Hechos capítulo 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este pasaje es un paralelo a Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un paralelo, estos dos pasajes son paralelos, significan lo mismo el uno al otro. Hechos 3:19 dice, Pedro, arrepentíos y convertíos, o sea, bautícese. Dice, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, o sea, perdonados vuestros pecados. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, alivio espiritual, perdón, de pecados. Si nosotros leemos, amados amigos, Isaías 55:6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, el hombre tiene que tomar la iniciativa, amados amigos, la iniciativa de, fíjese muy bien, de buscar a Jehová, de dejar su camino pecaminoso y sus pensamientos y volverse a Dios. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, le perdona. Hay otro pasaje más en donde se dice que el único que tiene la potestad de perdonar pecados es Dios. Cristo había sanado a un hombre y estos pues decían, fíjese, la gente decía ahí en Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces cuando el hombre toma la iniciativa de obedecer, de convertirse, eso le corresponde al hombre y ya Dios es el que perdona sus pecados. Así lo dice también acá, fíjese muy bien, en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, Dios es el que perdona. El perdón ocurre en la mente de Dios. El hombre toma la iniciativa de convertirse, de obedecer, y ya el perdón ocurre en la mente de Dios. Y fíjese muy bien lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, amados amigos, ¿quiere ser trasladado al reino del amado Hijo? Pues conviértase. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dios les bendiga y hasta la próxima.